Después de ese anuncio en el llamado Día de la Liberación, Donald Trump ha decretado que se va a comenzar a cobrar a otros países un 10% de aranceles. En el caso de Perú, en otras naciones es mucho más, pero para la región se ha establecido este porcentaje. Se habla del TLC, se habla de si esto va a perjudicar a la economía peruana directamente, crecimiento, no, todo nos lo va a resolver Patricio Lewis de la Red de Estudios para el Desarrollo, que ya se encuentra con nosotros y nos va a explicar, pero desde las cifras, los términos más papayitas. Patricio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Fátima, muy buenos días a todos nuestros televidentes y muchas gracias por la invitación. Y el día de ayer, el presidente Donald Trump ha impuesto una medida que dice el Día de la Liberación Económica para Estados Unidos. Así es. ¿No? Y esto rige a partir de hoy día en la gran mayoría de los países, y es que va a aplicar un impuesto arancelario de 10% a todas las importaciones que reciba Estados Unidos. Y lo que hay que explicar primero a nuestros televidentes es qué es un arancel, ¿no? Y un arancel es un impuesto que pone un Estado a las importaciones. Recordemos que los países hacen intercambios comerciales entre uno y otro, donde los países exportan algunos productos. Por ejemplo, en el caso del Perú, nosotros exportamos arándanos, exportamos cobre, exportamos oro a otros países. Y estos productos que nosotros exportamos llegan a otro país a través de importaciones. Entonces, estas importaciones, que todos los países a nivel mundial, como Estados Unidos es la economía más grande del mundo, llegan a Estados Unidos. Muchos de ellos tenían tratados de libre comercio, no tenían algunos impuestos, o en cierta forma sus impuestos eran muy bajos cuando llegaban a Estados Unidos. Lo que argumenta el presidente Donald Trump es todas estas importaciones van a tener un impuesto actualmente cuando lleguen a Estados Unidos. De acuerdo, Patricio. Son más de 150 naciones las que se están viendo afectadas con este incremento, ¿verdad?, de la tarifa arancelaria. Y, de hecho, nosotros tenemos un TLC. De eso se ha hablado también, un TLC de 2006 que rige desde el 2009 y hablaba de un arancel cero para el 98% de los productos que se enviaban desde Perú a Estados Unidos. Entonces, la pregunta es, ¿está incumpliendo Estados Unidos con este TLC o hay allí un apartado que permite que comience a cobrar 10% adicional? Bueno, el presidente argumenta que por política nacional de seguridad podría incrementarlo y en cierta forma estaría violando el Tratado de Libre Comercio. Esto hay que ver en los próximos días cómo llegan las negociaciones y cómo él argumenta para que esto se pueda implementar a los diferentes países. Pero al ser, digamos, una medida ya impuesta como seguridad nacional, lo que él argumenta, puede implementarlo en Estados Unidos sin ningún tipo de negociación. Aparte hay que tener en cuenta, ¿no?, el poder de negociación que tiene actualmente Estados Unidos. Es la economía más grande del mundo, es uno de los principales socios exportadores y socios importadores que nosotros tenemos a nivel nacional, ¿no? Estados Unidos representa para el Perú alrededor del 34% de nuestras exportaciones, ¿no? Y esto principalmente se traduce en el sector agropecuario, donde es el 45% de las exportaciones que nosotros realizamos a Estados Unidos. Hay que ver en los próximos días cómo llega nuestra Cancillería a negociar con los Estados Unidos y ver qué productos seguirían siendo afectados o si esto va a aplicar a todos los productos, rompiendo el Tratado de Libre Comercio que tenemos nosotros desde hace varios años firmado y que ha ayudado a que muchos de los agroexportadores puedan llegar a Estados Unidos libres de impuestos a algunos productos que son los principales que nosotros exportamos. Como decíamos acá, se ha afectado al Perú, Argentina, Brasil, Chile y Colombia, en la mayoría de países de la región con un 10%, que es lo mínimo. Hay otras naciones que están afectadas con el 30, 40%. Ahora, Patricio, ya solamente para concluir el tema de TLC, nosotros o la renegociación en la que nosotros podríamos involucrarnos hasta el 5 de abril que comienza a aplicarse este incremento, ¿no podría ir en los mismos términos que Estados Unidos de decir, bueno, yo también te voy a imponer más aranceles, ¿no? ¿Cuáles serían los términos de una posible negociación? Y eso es algo de los temores que actualmente se está viviendo en los mercados, ¿no? Que una posible cumbre de todos los países y una posible avalancha de los demás países en poner también impuestos a las exportaciones que realiza Estados Unidos y que son importaciones para nuestros países, ¿no? Y en este caso se podría ver, ya se está hablando que la Unión Europea estaría evaluando poner, por ejemplo, algunos tipos de impuestos a los servicios de streaming. Por ahí Asia también ha reaccionado indicando voy a también ponerle ciertos impuestos. Colombia ya se está juntando, Brasil también ya se ha juntado para poder poner ciertos impuestos a los productos importados de Estados Unidos, y también nosotros podríamos empezar a ver qué afectaría directamente a cuáles son los productos que nosotros importamos de Estados Unidos y cómo podríamos reaccionar ante este posible incremento de nuestros productos y pérdida de competitividad en el mercado americano. De acuerdo, son un 12.8% de nuestras exportaciones las que llegan a Estados Unidos, a esas estarían afectando con este 10% de los aranceles, y vamos a hablar de qué productos hablamos. Agroexportaciones afectadas también, estamos hablando también de la siderurgia, el cobre, textiles que recibe de
de nuestras exportaciones, más del 30% de los textiles se van a Estados Unidos, ¿verdad, Patricio? ¿Cómo se va a manejar esto? Mira, son 3 sectores principales los cuales nosotros exportamos a Estados Unidos. Está el sector agropecuario, que representa alrededor del 43%, y el principal producto que nosotros exportamos es el arándano, en el cual ha crecido en los últimos años casi en un 30%, ¿no? Y esto es uno de los productos que nosotros más estamos exportando y ha dado beneficio y mucho trabajo a varios peruanos. Asimismo, las uvas, el espárrago y el café son otros productos que ellos nos compran y que nosotros podrían verse afectados con el precio. ¿Qué haría esto? Que nosotros perdamos competitividad en el mercado americano al tratar de nosotros exportar nuestros productos serían mucho más caros en el mercado americano, y por lo tanto también se vería afectado esto en la falta de demanda por parte de ellos, y nuestros precios caerían y ya no produciríamos tanto como deberíamos producir nosotros. Otro sector también importante es el sector minero, que representa alrededor del 13 a 15% de las exportaciones que nosotros tenemos se van a Estados Unidos, sobre todo en el sector el cobre y el oro. En cierta forma afectaría directamente al precio internacional. Acuérdense que el oro y el cobre no lo ponemos nosotros el precio, sino hay un mercado internacional que fija el precio, y este es el precio al cual nosotros importamos. Al momento de este cobre tener mayor cantidad de aranceles, lo que va a hacer es que el precio baje. Y por último tenemos el sector textil, que es el sector donde también nosotros exportamos, por ejemplo, camisas y polos, y esos productos al momento de llegar a Estados Unidos van a ser mucho más caros y van a tener, digamos, un precio mucho mayor. Aunque hay quienes dicen, como a China y otros países que en el sector textil compiten con el Perú en Estados Unidos y ellos tienen más incremento arancelario, nosotros podríamos tener un precio menor al tener solamente un incremento del 10%, que es una posibilidad que nos beneficiaría, Patricio. Claro, porque hay que ver que todos los países tienen distintas tasas de impuesto. Entonces, al nosotros tener una menor tasa, nuestros productos serían mucho más competitivos en el mercado americano, salvo que ellos también decían empezar a producir, y ahí sí tendrían ellos la ventaja. Pero en cierta forma nosotros actualmente tendríamos una ventaja sobre países como China, que tiene un impuesto mucho mayor. Preguntas que nos hacemos todos desde casa, desde el trabajo, ahora mismo yendo hacia el centro de estudios o también a laborar. ¿Va a costarnos más también los productos que se importen desde Estados Unidos? Es decir, no sé, celulares, vehículos y más. ¿Va a costarle más aquí a los peruanos? Actualmente nosotros no tenemos una política clara de qué es lo que cómo vamos a reaccionar ante esta medida. Por lo tanto, por el momento no va a haber ninguna afectación hacia los productos que nosotros importamos. Más es los productos que nosotros exportamos a Estados Unidos, los cuales se van a incrementar en el mercado americano. Acá en el Perú, no, todavía por el momento no vamos a tener una reacción. Hay que ver cómo reacciona la Cancillería, cómo reacciona el gobierno ante esta posible, digamos, incremento, si es que vamos a nosotros ponerle también impuestos a los productos que ya tienen actualmente, ¿no? Y hay que tener en cuenta de que muchos de los productos que nosotros importamos de Estados Unidos ya tienen un arancel acá en el Perú, y por lo tanto la medida no afectaría mucho a nosotros como ciudadanos de a pie en los productos. Ese era un poco el discurso de Donald Trump, ¿no? Nos están robando al país y se están aprovechando de nosotros como Estados Unidos, por eso vamos a equiparar y va a ser un arancel recíproco. Y bueno, parte del discurso en el llamado Día de la Liberación. Ahora, quienes tienen deuda en dólares, quienes compran o adquieren servicios, bienes en dólares, se preguntarán si va a variar también el tipo de cambio, que lo veíamos entre 3.60, 3.70 en los últimos días. Hay que recordar que nosotros en el Perú tenemos un tipo de cambio flexible, pero con intervención del Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva, su trabajo es mitigar ese efecto tan fuerte de la subida o tan fuerte de una bajada en el tipo de cambio. Hemos visto que el tipo de cambio ha estado bajando en los últimos días, y esto en cierta forma es normal, ¿no? El tipo de cambio tiene una fluctuación. Lo que se le recomienda a los ciudadanos es lo siguiente: si yo gano en soles, lo ideal es que tenga mis deudas en soles. Si yo gano en dólares, lo ideal es que tenga mis deudas en dólares. No debería yo estar pensando en cambiar la moneda para poder invertir en dólares si es que mi moneda es totalmente distinta a la cual yo recibo mis ingresos. Asimismo, también hay que empezar a ver de que si yo tengo algunas compras que voy a hacerlo en dólares, debería empezar a ahorrar o tener el dinero en los dólares que voy a necesitar, y no me importaría mucho el tipo de cambio. De que puede haber algún movimiento en los tipos de cambio, sí, ya hay algunos movimientos, pero el Banco Central trata de mitigar que este efecto no sea tan fuerte hacia los peruanos. Ahora, hay que recordar que la proyección de crecimiento económico para el país este año estaba sobre el 3%. ¿Esta situación puede afectar también el crecimiento proyectado para el Perú? Bueno, efectivamente sí. ¿Por qué? Porque el sector agroexportador es uno de los sectores que contribuye al PBI, y por lo tanto, si están poniendo un arancel, podríamos perder competitividad en el mercado internacional y por lo tanto podríamos producir menos. Hay que recordar también que hace poco el Ministerio de Economía y Finanzas ha lanzado un paquete de destrave de algunos temas burocráticos
asiáticos dentro y que permitiría que la proyección de ellos han puesto alrededor del 4% con el destrave de ciertos temas burocráticos en cuanto a las medidas, sobre todo en las licencias de funcionamiento de las municipalidades, para que puedan haber mucha más empresa, ¿no? Y esto también son políticas que está tratando de hacer el gobierno para poder ayudar a que la economía crezca. Esto es una política exterior que afecta directamente a las exportaciones que nosotros tenemos, pero también nosotros tenemos que tomar ciertas medidas a nivel local para poder hacer que nuestra economía crezca, ¿no? Fomentar la inversión privada, fomentar los proyectos y el destrave de proyectos mineros que tenemos actualmente. El desarrollo también de nuestras materias primas, Patricio, ¿no? No solamente vender el oro en los lingotes y más, sino también poder llevar al exterior productos acabados que nos permitan competir en el mercado internacional. Generar valor agregado para todos los productos es algo que nosotros deberíamos enfocarnos. Por ejemplo, no solamente exportar el oro, ¿no? Sino a través de la joyería, empezar a ver otros mercados y también tener un valor agregado que genere mucho más al precio que nosotros tenemos de nuestros productos. Así, el 5 de abril entonces se aplican estos nuevos aranceles. Tenemos estos días muy cortitos para poder saber si es que se va a renegociar en alguna medida o cuál va a ser la respuesta del Ejecutivo también a la promoción de este tipo de exportaciones. Patricio, como siempre, gracias por explicarnos todo en términos sencillos para comprender lo que pasa en la economía internacional y que nos afecta. Gracias, Patricio. No, gracias por la invitación y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana.